Hola, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con la asignatura Complementos para la formación disciplinar de la especialidad de matemáticas. Vamos a comenzar con el tema 1. El tema 1 tiene como título Aportación de las enseñanzas de matemáticas en educación secundaria y bachillerato. Y las partes más importantes que vamos a tratar va a ser pues la importancia, vamos a tratar todos los contenidos conceptuales y los principios didácticos más importantes dentro de la educación matemática española, y vamos a trabajar y vamos a ver pues sobre todo en el ámbito en la nueva legislación, es decir, cómo vamos a trabajar con todos esos conceptos dentro de la asignatura de matemáticas. ¿Vale? Estamos dentro del máster de formación del profesorado, por lo tanto es de vital importancia entender en este caso pues, cómo funcionamos dentro de esta materia. Empezamos a ver la doble dimensión de la formación del profesorado. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a tener una serie de dimensiones que entre ellas pues, se van a entrelazar, y ahí vamos a poder entender diferentes cosas en el ámbito de los docentes, ¿no? Tenemos una dimensión que se llama dimensión disciplinar, naturaleza y estructura del conocimiento matemático escolar, y luego tenemos por otra parte la dimensión didáctica y las condiciones para su comprensión, para su uso y transferencia en contextos educativos diversos. Vale, ¿qué quiere decir esto? Nosotros, claro, a la hora de ser docentes, sobre todo en el ámbito matemático, trabajamos con diferentes dimensiones, es decir, la dimensión disciplinar, es decir, todos los conocimientos, ¿no?, que tiene la disciplina, es decir, toda la materia, pero luego está unida y tiene una relación muy directa con, claro, qué condiciones hay tanto en el aula como condiciones de contorno, ¿no?, para el uso de las matemáticas, para comprenderlas mejor, para entender mejor en los grupos clase en los que estamos trabajando. Por lo tanto, es de vital importancia que tengamos diferencias, que tengamos claras esas diferencias en esas dimensiones, ¿no?, tanto la dimensión disciplinar como la dimensión didáctica. Claro, vamos a ver de una manera también importante que en esas dimensiones va a haber diferentes conceptos, ¿no? Vamos a trabajar luego, claro, ahora mismo trabajamos con muchas disciplinas transversales, sea con la tecnología, con las STEM en este caso, ¿no? Es decir, Science, Technology, Engineering, Maths. Al final todo eso está muy unido, ¿no? Y están muy vinculadas entre ellos, y todo eso vamos a tener que trabajarlo dentro de la disciplina de las matemáticas para que al final nuestros alumnos sean capaces de entender, ¿no? De entender ya no solo los conocimientos puros a nivel matemático, sino que cómo los puedo aplicar en la vida real, ¿no?, de cara al futuro de cuándo va a ser, qué van a ser en el futuro, cuál va a ser su profesión. Entonces, todo eso es muy importante porque, claro, ahí que vamos a ver, vamos a ver que la tecnología va a estar vinculada con las matemáticas, ¿no?, que la ingeniería está vinculada con las matemáticas, que en ese caso también, si hablamos de STEAM, el arte puede estar también vinculado con el área matemática. Por lo tanto, veis, aquí estamos ya utilizando muchas dimensiones que van a estar entrelazadas entre ellas. Más cositas. Continuamos. Una de las cosas más importantes también que vamos a tratar en esta asignatura es el marco curricular dentro de la LOMLOE. Recordemos que la LOMLOE es la última ley educativa en la que nos tenemos que basar a la hora, pues, por ejemplo, de hablar del enfoque competencial. ¿Qué quiere decir todo esto? Claro, ahora nosotros, ¿cómo evaluamos a los docentes? ¿No? A través de competencias, ¿no? Diferentes competencias específicas, generales, competencias matemáticas. Claro, aquí tenemos una frase que creo que es muy importante. La enseñanza no puede reducirse a la transmisión secuenciada de contenidos. Claro que es lo que se ha vivido durante muchos años, sobre todo en el ámbito matemático se ha vivido mucho, ¿no? Es decir, yo te enseño el triángulo de Pitágoras y te enseño la fórmula y nos quedamos ahí, ¿no? Actualmente, con la LOMLOE, lo que necesitamos es
Vale, el triángulo está muy bien, sabemos la fórmula, la podemos aprender, evidentemente, pero tenemos que ir más allá, ¿no? Es decir, al final, ¿para qué se utiliza el triángulo? O con qué metodologías puedo yo calcular esos lados de ese triángulo a través de esa fórmula? ¿O de dónde viene? ¿O dónde lo puedo dibujar por ejemplo, con una aplicación, con diferentes aplicaciones y recursos digitales? ¿Cómo podemos trabajar con ese triángulo de Pitágoras? Hacerlo de una forma más manipulativa, ¿no? Al final creo que para los alumnos es de vital importancia manipular, ver, equivocarse y comprender qué es lo que están haciendo y para qué, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Por lo tanto, en la LOMLOE vamos a ver a lo largo de este tema que es muy importante las competencias, ¿no? El enfoque competencial. Claro, aquí vamos a tener que diferenciar dos cosas, ¿no? El modelo tradicional de enseñanza que hacíamos una mera transmisión de contenidos y utilizamos, como si dijéramos, algoritmos aislados, ¿no? A la hora de enseñar. Sin embargo, con el modelo LOMLOE, que tenemos una resolución de problemas, un razonamiento. Vamos a enseñar a los alumnos y a que los alumnos razonen y sepan probar y se equivoquen y cometan errores y vuelvan a razonar por qué esto estoy haciéndolo bien, ¿vale? Es decir, tenemos también que enseñarles ese tipo de herramientas que creo que es de vital importancia. Vamos a aprender a representar, sobre todo en matemáticas, es súper importante, ¿no? Ver cómo representan en un caso práctico y para qué se utiliza, comunicación, cómo comunican los alumnos. ¿Veis? Aquí ya estamos metiendo conceptos transversales que al final van a afectar a todas las materias y a todas las asignaturas, pero cómo nos comunicamos, cómo expresamos esos conocimientos que estamos aprendiendo, ¿no? Y luego modelización, cómo modelizamos en el ámbito sobre todo de ingeniería, en el arte, pues se van a utilizar también muchos recursos y muchas informaciones que vamos a poder modelizar. Claro, en la ESO, este enfoque competencial de lo que estamos hablando dentro de la LOMLOE, que estamos viendo en la educación secundaria en la ESO, hay una incorporación explícita en la LOMLOE de destrezas socioafectivas, ¿vale? Es decir, también vamos a tener que trabajar con nuestros alumnos con esas destrezas, ¿no? Es decir, cómo me relaciono con el grupo, cómo me relaciono con la materia, ¿no? Con las matemáticas también. Claro, a veces suena un poco extraño, pero es súper importante. Es decir, si un grupo de alumnos tienen una relación más sana, están más tranquilos, es decir, se sienten mejor en el aula mientras están aprendiendo matemáticas, en este caso, ellos cuando uno está tranquilo aprende mejor, ¿no? O cuando entiende las cosas en ese aspecto, sus emociones también influyen a la hora de aprender, creo que a todos nos sucede. Y en bachillerato, dentro de la LOMLOE, qué se incluye? Hay un concepto importante que es el refuerzo de la comprensión conceptual, procedimental y la investigación matemática. Ahí estamos yendo un paso más allá, ¿no? En bachillerato ya vamos a ver cómo podemos investigar en el ámbito matemático. Estamos ya yendo con pasos más importantes y ya vinculando ese estudio de la materia en una carrera profesional, que al final pues ese es el objetivo. Más cosas, ejes del análisis de la aportación matemática. Tenemos tres ejes importantes, ¿no? El primer eje que cabe destacar es la importancia formativa, social y cultural. Es decir, ¿por qué enseñamos matemáticas? Yo creo que es una pregunta a veces también importante y que podemos transmitirle al alumnado. ¿Por qué? ¿Por qué enseñamos matemáticas? ¿De dónde vienen? Es decir, también hay una parte dentro de la historia de las matemáticas que es relevante y que ellos les va a permitir también al alumnado entender que todo no surgió de la nada, ¿no? Es decir, al final también las matemáticas a lo largo de la historia, si nos remontamos a 4.000 años antes de Cristo, los egipcios en Mesopotamia, es decir, por qué empezaron las matemáticas? Eso también tenemos que informarles y que tenerlo en cuenta.
porque ahí nacieron, las matemáticas nacieron de las necesidades, ¿no? Al final de contar, de hacer una estructura, de hacer, por ejemplo, una pirámide, ¿no? De hacer construcciones, de repartir las tierras, pues de repartir las tierras, había que repartirlas pues haciendo también cálculos matemáticos, ¿no? ¿Por qué enseñamos matemáticas? Al final tienen una utilidad diaria, ¿no? En todos los días, en hacer la compra, en economía, en la sociedad actual, escuchar una noticia, en el ámbito estadístico. Por lo tanto, creo que ese es uno de los ejes de la aportación matemática a la sociedad, ¿no? Y a nuestros alumnos. Segundo eje, naturaleza de los contenidos. Claro, aquí también vemos cuáles son los conceptos, ¿no? Los contenidos que vamos a enseñar, cuál es su naturaleza, y también podemos matizar pues, diferentes partes. Y el último eje de análisis, ¿cuál sería? Principios didácticos, estrategias de la enseñanza fundamentadas en evidencias. Claro, aquí ya vemos en qué principios podemos aplicar nosotros para que esa enseñanza sea lo mejor posible, ¿no? Y además, claro, explicarles que todo esto tiene una evidencia científica, es decir, todas las partes, la matemática actual, la gran mayoría tiene una evidencia científica, es decir, pues de dónde viene todo eso. ¿Qué más puntos importantes? El valor formativo y el epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Las matemáticas como cuerpo de conocimiento, ¿no? Es decir, al final las matemáticas, lo que estamos diciendo hasta ahora, son una materia de conocimiento con lenguajes de representación, con modos de razonamiento. Todo eso también lo tenemos que llevar al aula, es decir, cómo razonan nuestros alumnos, enseñarles a razonar. A veces es verdad que es una parte complicada, pero que desde pequeños hay que enseñarles, ¿no? También a realizar esos métodos de razonamiento, cómo analizar las relaciones, cómo identificar pues diferentes partes dentro de la matemática, es decir, pues estoy trabajando con geometría o con álgebra o con porcentajes ¿vale? Con diferentes partes, dependiendo del grupo clase en el que nosotros nos encontremos, pues vamos a ver qué lenguaje tenemos que enseñarles para que luego ellos lo puedan aplicar, ¿no? Cómo formular conjeturas, también, sobre todo en cursos más avanzados, podemos enseñarles, ¿no? A formular conjeturas de una forma sencilla, y ya en la ESO, por ejemplo, o sea, en bachillerato, pues formular conjeturas ya para poder llevar a justificar un resultado, ¿no? Un resultado final dentro de la matemática. Valor cultural e histórico, que lo hemos dicho hace un momentito, ¿no? Tenemos que también enseñarles, yo creo que a veces las raíces de las cosas son importantes, de dónde viene, qué patrimonio tenemos intelectual, al final las matemáticas también son patrimonio intelectual de la humanidad, ¿no? Es decir, problemas de medida, como comentábamos antes, los egipcios, cómo medían, para qué utilizaban las matemáticas, para hacer esas construcciones tan fascinantes como eran las pirámides. Para todo eso tenían que utilizar conceptos matemáticos que ellos a lo mejor en ese momento no lo tenían como lo vemos nosotros en la actualidad, pero sí es verdad que era todo por necesidad, ¿no? Y por una manera de avanzar en su sociedad. El valor cultural histórico también, es decir, cómo van cambiando, o sea, cómo han ido cambiando las cosas a lo largo de la historia, ¿no? También pues podemos enseñarles cómo organizaban datos, cómo hacían predicciones de datos, ¿no? Dentro de, sobre todo en la astronomía, en la época de, pues, en Mesopotamia, en esos años también había una predicción ya interesante, que creo que son datos que a lo mejor ellos desconocen en el alumnado, y que pueden permitirles enseñarles, ¿no? Mejor las cosas, y que salgamos un poquito del día a día, de te enseño esta fórmula y ya está, ¿no? Es decir, al final también ellos tienen que tener un sentimiento de aprendizaje. Claro, ¿qué implicación didáctica tenemos aquí? Esta dimensión nos ayuda a presentar los contenidos, lo que acabo de explicar, pero dicho de otra forma, ¿no? Los contenidos como conocimientos con sentido,
con una finalidad, es decir, no como algo que ha salido de forma arbitraria. Al final todo tiene sentido. Contar, por ejemplo, ¿cómo contaban en la prehistoria? Pues con piedritas, ¿no? Con diferentes piedrecitas, pues iban contando, a cada piedra le iban dando una forma y luego tenía un sentido, a lo mejor en ese reparto de piedras, o el famoso hueso de Isango, que ahí pues con pequeñas muescas, ya nuestros antepasados con pequeñas muescas que hacían pues primeros cálculos, ¿no? Primeras cuentas. Pues ves, es decir, al final ese valor cultural histórico también es de vital importancia para nuestro alumnado. Otro punto, otro matiz que vamos a tratar, la relevancia personal, es decir, la autonomía cognitiva. Las matemáticas que aportan herramientas para interpretar el mundo más allá del aula. También, o sea, estamos diciendo frases que yo creo que si las analizamos son importantes, ¿no? Es decir, las matemáticas al final nos dan herramientas para interpretar, ¿no? Para trabajar lo que hemos dicho antes. Las matemáticas se utilizan, las tenemos en cada sitio que miramos hay matemáticas. Entonces, claro, yo creo que a veces al alumno hay que acercarle, ¿no? a lo que tiene, a lo que puede tocar, a lo que puede ver a diario, qué hay detrás de ahí, hay matemáticas, ¿no? Por lo tanto, claro, ahí todo esto viene también muy vinculado con lo que decíamos con la LOMLOE, con las competencias, ¿no? Con las competencias, es decir, qué van a conseguir, qué queremos que nuestros alumnos lleguen a interpretar información cuantitativa, a estimar, a comparar, a detectar errores de razonamiento, ¿no? Es decir, yo he razonado de esta forma, ¿por qué lo estoy haciendo así? ¿Vale? O me he equivocado. Estoy detectando ese error a la hora de razonar. Argumentar con base en evidencias, es decir, yo argumento porque esto tiene una evidencia y tiene una explicación matemática. Por lo tanto, importante, ¿dónde estamos llegando con todo esto? Al desarrollo de hábitos de pensamiento. Es decir, no solo llegar a clase, a nuestra aula y decir, pues os voy a explicar esta fórmula o esta función, y me quedo ahí. No, es decir, tenemos que invitarles y a enseñarles a que desarrollen esos hábitos de pensamiento. Relevancia social, ciudadanía crítica. Es una de las cosas que más se remarcan en la LOMLOE, ¿no? La relevancia social, que tengamos ciudadanos críticos en el mundo. Al final nuestros alumnos tienen que ser ciudadanos críticos, que sepan pensar, que sepan defender, que sepan explicar, ¿no? Al final. Por lo tanto, ¿esto a dónde nos llega? Va al concepto de alfabetización cuantitativa. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Podemos sacar tres ramitas de esto, ¿no? Es decir, análisis de gráficos y datos en medios, ¿no? En medios digitales, en la televisión, en la prensa. Es decir, nuestro alumnado tiene que ser capaz de analizar, es decir, ver un gráfico, por ejemplo, en un telediario y saber analizar ese gráfico, ¿no? Es decir, y al final saber leer esos datos. ¿Todo esto de dónde viene? De una alfabetización cuantitativa. Comprensión de porcentajes, comprensión de probabilidades. Estos son términos diarios que al final lo vemos todos los días, ¿no? En la prensa, en la radio, en la televisión, en una serie, incluso en una televisión, lo podemos ver. Decisiones bajo incertidumbre. Por lo tanto, todo esto, claro, estamos en la era de la información, en la era de los datos. Por tanto, creo que es importante que nuestro alumnado sepa identificar y sepa diferenciar y ver y analizar todos los datos que nos rodean a diario, ¿no? ¿Qué más tenemos? Relevancia académica y profesional. ¿Qué quiere decir esto? Las matemáticas. Hay que coger las matemáticas como ¿vale? Una herramienta central, como si dijéramos, y en las matemáticas, ¿qué herramientas puede salir de esta ciencia? ¿No? Podemos tener STEM, ciencia y tecnología, que está vinculado directamente también con las matemáticas, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, todo está vinculado. Dentro del STEM tenemos la M de Maths, la M de matemáticas, por tanto, está muy vinculado. Y claro, ¿esto dónde lleva? Lleva también a ciencias sociales. Ciencias sociales,
la rama de las ciencias sociales también trabaja con ¿qué? Con economía, con gestión, por lo tanto necesitamos matemáticas. Nuevas profesiones, análisis de datos. Actualmente el análisis de datos está súper vinculado con las matemáticas, por lo tanto es de vital importancia también que nuestro alumnado sepa la relevancia que tiene a nivel profesional, ya no solo académica, sino a nivel profesional, ¿no? Su futuro, que está vinculado. Las matemáticas actualmente ha habido un repunte de personas que quieren realizar estudios matemáticos, ¿no? En salud, en arquitectura, es decir, vemos las matemáticas están totalmente metidas en diferentes disciplinas muy variadas que necesitan matemáticas. Por lo tanto, fijamos, aquí que también entramos a ver la competencia transversal, es decir, el requisito es un requisito de acceso a trayectorias formativas diversas, ¿vale? Que ya en bachillerato vamos a empezar a verlo, ¿no? Es decir, vamos a ver qué necesito, por qué línea quiero ir. Por la línea de las ciencias sociales, pues voy a tener que elegir una de las ramas de las matemáticas. Que quiero ir por el ámbito de la salud, pues voy a tener que elegir esta rama, ¿vale? Por lo tanto, al final las matemáticas ahí están envueltas en muchas trayectorias formativas importantes. Dimensión afectiva del aprendizaje. Claro, concepto de ansiedad matemática, ¿no? O sea, la ansiedad matemática es un concepto que siempre lo hemos tenido presente. A lo mejor hace bastante tiempo no se le llamaba de esa forma, pero pues no me gustan las matemáticas o leo un enunciado y el alumnado siempre pues se pone nervioso, tienen un bloqueo emocional. Al final, la ansiedad matemática nos lleva ¿a qué? A que haya eficacia o no, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas. Hay un impacto directo súper importante en el rendimiento. Cuando tenemos ansiedad, el impacto es brutal cuando nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Y sobre todo, pues en este campo, en las matemáticas. Por lo tanto, claro, ¿dónde llegamos, dónde queremos ir con esto? Con la acción curricular, volvemos a lo mismo, ¿no? En educación secundaria y en bachillerato, ¿qué pasa? Incorporamos destrezas socioafectivas. ¿Para qué? Para que con esas destrezas yo me pueda manejar mejor en el ámbito matemático, no tenga tanta ansiedad, sepa controlar y gestionar en este caso, mis emociones con las matemáticas. Entonces creo que es también importante esa línea para quitar ese miedo al aprendizaje matemático, ¿no? Y desarrollo de emociones positivas hacia la materia con la que estamos trabajando. Creo que es muy importante que ayudar a quitar ese muro que muchas veces tienen los alumnos delante para trabajar con las matemáticas, esos bloqueos. Cuando leo un enunciado, pues hay que enseñarles con diferentes herramientas que tenemos actualmente y recursos que son impresionantes para poder trabajar o para que ellos a lo mejor estén interpretando de otra manera ese enunciado, pues con otra metodología importante. ¿Qué más? El contexto español y europeo, es decir, claro, el conocido PISA 2022 en este caso. Aquí tenemos dos contextos, ¿no? El español y el europeo. Siempre es como que hay una competición, no una competición, pero un análisis, una visión de dónde estamos en España. Casi siempre, en este caso, salimos en el último año, estamos próximos a la media de la OECD, pero todavía no hemos llegado al promedio, ¿vale? Por lo tanto, es importante que trabajemos también en ese reto, ¿no? En ese reto de tener mayor capacidad, sobre todo mayores competencias. Es uno de los retos también dentro del LOMLOE, es decir, el que nuestro alumnado sea capaz, ¿no? de tener una competencia matemática importante. Equidad y brechas en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? También son dos conceptos que salen en la LOMLOE que tenemos que tener en cuenta. A nivel socioeconómico todavía hay diferencias muy significativas. A nivel socioeconómico que tenemos que tener en cuenta, claro, que no es lo mismo
dependiendo en qué nivel económico y social nos encontremos, no vamos a tener las mismas oportunidades. Entonces, claro, eso se nota también dentro de cualquier materia. En este caso también se nota en el ámbito matemático. Y una brecha de género, ¿no? Favorable con el género masculino. En el informe de PISA 2022 también se puede ver eso, que hay una brecha de género a la hora del aprendizaje de las matemáticas. ¿Qué argumento central hay ahí? La enseñanza es una cuestión de calidad y equidad, no solo de cobertura, no solo que cubra y que todo el mundo pueda aprender, sino que también tiene que ser una enseñanza de calidad, una enseñanza en la que todo el mundo sea igual a la hora de aprender, ¿no? Acceso a oportunidades, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades para aprender, para estudiar. Conclusión, con todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, la responsabilidad docente es muy importante porque vamos a tener varias cosas a tener en cuenta. El rigor disciplinar, es decir, el rigor como docentes, la sensibilidad a la hora de enseñar, ¿no? También es importante lo que decíamos, que para evitar que haya bloqueos emocionales, podemos explicar las cosas de muchas maneras y por eso ahí entran a formar parte de las competencias, ¿no? El compromiso social, que todo el mundo pueda aprender, que todos los niños tengan derecho, pues eso, a estudiar y aprender de la misma forma, ¿no? Al final, todo eso en qué se une, en una responsabilidad, de alguna forma, claro, aquí siempre hay muchos factores externos que a lo mejor no dependen de nosotros, pero sí la responsabilidad, hay algunas partes que sí dependen de nosotros. Entonces, en lo que se pueda aquí, en lo que se pueda actuar dentro del ámbito docente, ahí sí que es importante remarcarlo y tenerlo en cuenta. Por lo tanto, lo que esté de la parte del ámbito docente, que es garantizar un aprendizaje significativo, una progresión y una equidad, es en una competencia clave para la vida adulta. Es decir, que tenemos que intentar que ese aprendizaje sea significativo para que todo el alumnado tenga una competencia, por lo menos esas competencias claves las tenga y llegue con ellas a la vida adulta, ¿no? Lo que habíamos dicho antes, pues para poder identificar problemas, para poder analizar datos, para poder saber diferenciar si te están contando algo real o algo que es mentira dentro, pues en un gráfico, saber interpretar o diciendo, pues me están engañando, me están diciendo la verdad. Creo que eso es muy importante para el futuro, ¿no? De nuestros chicos. Vamos a seguir en el ámbito de las didáctica de las matemáticas.